Qué bueno que podamos una vez más estar reunidos en esta célula virtual. Es para mí un privilegio poderlos acompañar durante estos minutos. Dispongámonos, sé que hay una palabra de parte del Señor para usted y para mí, con el ánimo de que podamos avanzar en la vida espiritual y también en nuestra vida cotidiana. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Démosle gracias a Dios por este día. Señor, te doy gracias por permitirnos este tiempo para compartir tu palabra, para expresar nuestra gratitud, nuestra adoración, porque tú lo mereces. Espíritu Santo, guíanos, toma el control de nuestros pensamientos. Yo sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo y declaro en esta hora que nuestras mentes, nuestras emociones, nuestra voluntad se ponen bajo sujeción de la autoridad del Señor y nuestro espíritu se levanta, toma el dominio y el gobierno de todo nuestro ser. Bendigo a cada uno de los oyentes, donde quiera que se encuentren, bendigo sus casas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 1 al 7, por favor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Gracias. Bueno, esta es la palabra del Señor, la palabra de Dios permanece para siempre. Creámosla, declarémosla, porque Dios lo ha dicho y así es. Dejamos un versículo para esta semana, para memorizar muy cortico, el versículo de Colosenses 4:2 que dice, perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Se lo sabe? Por supuesto que sí. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Y el versículo para esta semana, o mejor, los dos versículos muy corticos, están en Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Danilo, ¿cuáles son? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Muy bien, qué palabra. Es la exhortación del Señor para cada uno de nosotros y tómelo como una pildorita para la memoria. Vamos a meditar en él, vamos a repetirlo, vamos a grabarlo en nuestra memoria este texto. A ver, una vez más, hágalo conmigo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Listos para las preguntas? Muy sencillas. Seguimos con Primera de Juan. Ya vamos en el capítulo 5. Vamos desarrollando preguntas de cada uno de estos textos. Pero antes quiero agradecerles. Bueno, bienvenidos a los que están en este momento ingresando a la plataforma. Bienvenidos. Apenas estamos empezando, ya oramos, ya leímos la Biblia y repasamos el versículo para memorizar. Ahora estamos en las preguntas introductorias, pero quiero agradecerles por su generosidad, por sus oraciones, por el apoyo espiritual y material que le están dando al ministerio, a la Iglesia Cristiana de Proyección de Alcance Internacional PAI, quienes tienen a bien y tienen la posibilidad de dar la donación. Ahí aparecen las cuentas a través de las cuales usted lo puede hacer. Envíe el comprobante de consignación para poder registrar
en la contabilidad de la iglesia. Vamos a las preguntas. Primera pregunta, según Primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La pregunta, según Primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Respuesta, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él es quien vence al mundo. Segunda pregunta, Primera de Juan 5:6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. ¿Quién es el que da testimonio? Esa es la pregunta. ¿Quién es el que da testimonio? Leamos nuevamente el texto, por favor. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Muy bien. Este es Jesucristo el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que da testimonio? La respuesta, el Espíritu. El Espíritu es el que da la respuesta. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Por qué el Espíritu da testimonio? Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Por qué el Espíritu da testimonio? Primera de Juan 5:6. La respuesta, porque el Espíritu es la verdad. Porque el Espíritu es la verdad. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La pregunta, ¿quiénes son los que dan testimonio en el cielo? Primera de Juan 5:7. Respuesta, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, es decir, Dios. Siguiente pregunta. Según Primera de Juan 5:8, ¿quiénes son los que dan testimonio en la tierra? Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Según Primera de Juan 5:8, ¿quiénes son los que dan testimonio en la tierra? La respuesta es el Espíritu, el agua y la sangre. Siguiente pregunta. ¿Quiénes tienen el testimonio? Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Muy bien, la pregunta entonces, ¿quién tiene el testimonio? Primera de Juan 5:10. La respuesta, el que cree en el Hijo de Dios. Última pregunta, ¿qué hace de Dios el que no cree en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo? Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La pregunta, ¿qué hace de Dios el que no cree en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo? Primera de Juan 5:10. Respuesta, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Bueno, vamos a tener el tiempo de adoración. Es el momento para que ustedes y yo nos unamos, cantemos, adoremos al Señor, expresémosle nuestra gratitud y luego tendremos el tiempo de oración, un tiempo de intercesión por peticiones. Crea que Dios quiere resolver cada una de sus situaciones. Participemos de este tiempo de adoración. Porque la sangre de Jesús nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha salvado. Aleluya.
poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay gozo en nuestro ser, Señor, por tu presencia, por tu amor. Y lo cantamos todos. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. digno eres tú, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Vamos, dile al Señor: digno, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y solo Él es santo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Contador, calle 135, número 17A39, sábado 10 y 30 de la mañana y domingo 10 y 30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248. Hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que yo considero que usted ha hecho. Poner nuestra confianza en Dios es la clave para que todo salga bien en nuestra vida. El Señor Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. No hay nada que Dios no pueda resolver, no hay problema que Dios no pueda solucionar, no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Él es el médico, Él es el proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Padre bueno. Vamos a orar por cada petición, por cada situación. Cierre sus ojos, solamente cree. En este momento, solo oremos. No escriba ya más peticiones en esta hora, porque a veces estamos orando y usted está escribiendo. Quiere decir que no está conectado con la oración. Y aquí es la oración basada en la unidad de la fe. Creamos. Así es de que pare. Dios conoce su situación. Solamente cree. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das en presentar y colocar nuestras peticiones delante de ti. Hoy declaramos lo que dice tu palabra, que todo lo que pidamos en oración, creyendo que lo recibiremos, viene a nuestra vida. Hoy oramos, Señor, por los síntomas, por las enfermedades, toda dolencia, infección, Señor, todo estancamiento, Señor, en los órganos. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que vuelven a su estado original. Hay regeneración, hay vida. Declaramos lo que dice tu palabra, creyendo que por tu llaga preciosa nosotros ya fuimos sanos, Señor. Hay milagro de sanidad en esta hora en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por la situación financiera. Mira a mis hermanas y hermanos que no tienen empleo. Declaramos, Señor, lo que dice tu palabra, que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay provisión, hay empleo, hay contratos nuevos, Señor. Quita toda carga, presión, toda angustia, Señor, por el mañana, por el futuro, por lo que va a pasar en los próximos días. Señor, tú llenas las neveras. Tú llamas, Señor, a mis hermanos para contratos, se incrementan las ventas, hay crecimiento financiero para los hijos de Dios. Oramos también por la salvación en las familias, Señor. Destruimos todo espíritu de opresión y división en los hogares. Todo ataque antagónico de las tinieblas que quiera destruir las familias, en esta hora está cortado, echado fuera y destruido en el nombre de Jesús. Hay restauración y hay un nuevo tiempo para nuestras familias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, hemos creído lo que dice tu palabra, creyendo que ya lo hemos recibido, y esas peticiones han sido contestadas en el precioso nombre de tu Hijo. Amén y amén. Dele gracias a Dios, aunque no sintamos en este momento ningún cambio, no lo percibamos a través de los sentidos, pero dígale: Señor, gracias porque has oído mi oración y porque la oración ya tiene una respuesta. Bueno, vamos a mirar estos anuncios. Una vez más les agradezco por su generosidad, sus donaciones para el Ministerio Evangelístico de la Iglesia, para el apoyo del Ministerio de la Radio, y que el Señor multiplique al 100 por 1 esa semilla de fe que usted ha estado sembrando en la obra de Dios. Quien quiera aprovechar esta oportunidad, porque es una oportunidad de hacerlo, un privilegio participar de la obra del Señor, porque lo que damos para Dios no lo perdemos, Dios lo incrementa al 100 por 1. Si usted tiene a bien, es algo muy espontáneo y voluntario, ahí aparecen los números de cuenta de la iglesia a través de los cuales puede hacer su donación. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana PAI. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454.
Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248. La Biblia es la palabra de Dios. Es el momento para que nos dispongamos. Vamos a escudriñar la palabra. El Señor Jesús dijo: escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece está la vida eterna. Todo lo que está escrito en este sagrado libro son los pensamientos de Dios, y Dios decidió que se escribieran para que nosotros tuviéramos la oportunidad de conocer sus pensamientos. Los pensamientos y los mandamientos de Dios no son gravosos. Esta palabra es una carta de amor de un padre para su hijo. Y usted, como buen padre, yo como buen padre, como buenos padres que somos, deseamos lo mejor para nuestros hijos. Así es nuestro Dios. Dios es el Padre bueno y Él desea lo mejor para nosotros. Entonces, Él nos ha dejado aquí sus pensamientos, sus principios, que los aplicamos. Cuando los aplicamos, esto funciona, porque Dios no miente. Uno de los privilegios que el Señor nos ha dado es el de la oración. ¿Qué privilegio que casi no estamos usando? Es decir, es un recurso que tenemos y que si lo supiéramos usar, estaríamos en otro nivel. Pero no estamos invirtiendo el tiempo necesario y a veces no estamos orando como es realmente la oración, usando el principio bíblico, y por eso es que no tenemos respuestas. Pero yo quisiera en estos minutos que habláramos de 7 pasos que Dios nos ha dejado aquí en la palabra para que nosotros podamos tener respuestas a la oración de fe que hagamos. Es decir, 7 pasos que debemos aplicar en nuestra vida de oración. Ya sabemos que hay diferentes clases de oración. Hoy nos vamos a referir a todas las clases, pero no voy a entrar en detalle de ellas, sino que estos 7 pasos funcionan en todas. La oración de petición, la oración de intercesión, la oración de combate, la oración de adoración, de alabanza, porque eso es una forma de orar, alabar, adorar a Dios, la oración intercesora, la oración en el Espíritu. Estos pasos se aplican en todo lo que tenga que ver con la oración. Entonces, ¿cuánto tiempo hemos orado? Pues no entremos en detalles para cronometrar nuestro tiempo. Hay gente que ora con el cronómetro. Ponen el reloj cuando empiezan a orar y cada rato están mirando cuánto llevo. Pero eso no funciona. Eso no funciona así. Eso no es cuestión de cronometrar o de calcular el tiempo de la oración, sino más bien cuántas oraciones que yo he hecho en la vida han sido eficaces, han tenido la respuesta. Si hay una oración que no es contestada, no es porque Dios no quiera contestarla realmente, sino porque yo no le estoy haciendo como debe ser. Si usted es un abogado y necesita ir a un tribunal y presenta su demanda, pero no hace bien la demanda, ¿cuál va a ser la respuesta que recibirá de ese juez, de ese juzgado, de ese tribunal, de esa corte? Inadmitida. No, pero si yo tengo la inadmitido. ¿Por qué? Porque no la presentó como debía presentarla, de acuerdo a la formalidad. Entonces, en el mundo espiritual también debemos aplicar principios para que nuestras oraciones tengan la respuesta. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Ya conocemos la oración modelo. El Señor Jesús nos dice cómo debemos orar, pero hay unos pasos ahí en la oración modelo, porque no se trata de comenzar a orar el Padre Nuestro todos los días, repetir lo mismo, sino el Señor lo que nos ha dejado son principios. Entonces, cuando no recibimos respuestas a la oración, como dije antes, es porque no estamos pidiendo como debe ser. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice la Biblia en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pero al leer en la Nueva Versión Internacional, lo que el Señor Jesús dice en Marcos 11, 24, dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este es un principio. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Es decir, cuando vamos a orar, antes de presentar nuestras peticiones,
yo debo estar plenamente seguro, convencido, persuadido, con la certeza de que lo que voy a pedir ya lo tengo. Así es como funciona la fe en la oración de fe. Jesús dice, crean que ya han recibido lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. El problema es que lo estamos haciendo al contrario. Estamos presentando peticiones, pero con incertidumbre. Porque muchas veces oramos y no estamos seguros de que Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo, pero de todas formas se la soltamos ahí en oración a ver qué pasa. Pero terminamos la oración, ¿será que Dios sí me respondió? ¿Será que me va a dar la respuesta? ¿Cuándo será que viene? Pero no veo ningún cambio, la cosa como que no y ahí paramos. Pero el orden de la oración es creer que ya lo tenemos. Creer que ya lo tenemos, luego lo pedimos y lo disfrutamos. Bueno, vamos a los pasos. Primer paso para que podamos recibir respuestas a nuestras oraciones de fe. El primer paso es decidir lo que queremos. Ese es un principio de fe. Varias veces les he comentado la manera como el Señor sanó al ciego Bartimeo. Bartimeo estaba orando de una manera muy dispersa. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de mí, Señor, Hijo de David. Hasta cuando el Señor le dijo, Bartimeo, venga, pero dígame realmente qué quiere que le haga. Entonces se necesitó que Bartimeo especificara su deseo. Yo sé que en este momento hay más de 3 o 4 deseos o 5 deseos en su corazón. Yo le pregunto, ¿a cuál de ellos le da la prioridad y por cuál de ellos quiere orar? Tal vez por los 5, pero usted tiene que decidirlo. Entonces, debe decidir lo que quiere de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 dice la Biblia. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Decida lo que quiere de parte de Dios. Determínese. Tomar una determinación. Yo lo quiero. No solamente es mi deseo, sino que es mi determinación. Pero no dude, porque si usted duda, la Biblia dice que el que duda es inestable y es como la onda del mar, la ola del mar que es echada por el viento de un lado para otro. Entonces, decida lo que quiere, determínese por ello y no dude. El segundo paso es lea en la Biblia todo lo que pueda leer acerca de su situación o su decisión o su petición y léalo donde encuentre que es la voluntad de Dios responderle a esa petición. Sin el conocimiento de la palabra no hay fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si yo no sé que Dios ha dicho en su palabra que es su voluntad que yo tenga salud, por ejemplo, o que sea prosperado, o que mi familia sea bendecida. Si yo desconozco esas escrituras, voy a orar por la salud, por las finanzas, por mi familia, pero seguramente le voy a decir, Señor, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, prospérame. Señor, si es tu voluntad, bendice a mis hijos. ¿Y por qué yo pongo ese pre? Si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque desconozco la voluntad de Dios. El segundo paso para que la oración sea eficaz es ir a la palabra. Yo ya decidí qué es lo que quiero pedir. Ya es un hecho, ya lo tengo claro. Yo voy a pedir esto. Pero para pedir con fe necesito saber que la palabra de Dios lo establece. Que Dios me ha dicho que Él quiere que yo tenga salud, que la sanidad es un derecho, que Él es mi sanador, que Él es mi proveedor, que mis hijos son bendecidos, que no son una generación para maldición, sino para bendición, que Él quiere que me vaya bien en todo lo que yo emprenda, en todos mis caminos sea prosperado. Cuando yo tengo esa fundamentación de la palabra,
la leo, conozco lo que Dios dice, entonces, al saber que esa es la voluntad de Dios, yo voy a pedir basado en lo que Dios dice. Eso es fe basada en la palabra. Entonces, una vez encontramos en la palabra los textos, bueno, no los vaya a buscar todos, de pronto no tiene tiempo porque le puede requerir varias horas, pero le doy un consejo, o bueno, es una idea. Si quiere, búsquese una pequeña concordancia en la Biblia. Hay Biblias que traen la concordancia al finalizar. Entonces, ahí hay varios temas. Y esa concordancia lo que significa es que me va a remitir a los textos de la Biblia que hablan de ese tema. Por ejemplo, la salvación, la salud, el perdón de pecados, la prosperidad financiera, las riquezas y todo lo demás, la familia. Entonces yo busco, como buscar en un diccionario, busco la palabra y miro los versículos, escojo uno, los leo, los memorizo, los medito, o sea, la meditación. Por eso nosotros en esta célula los estamos motivando a memorizar por lo menos un versículo a la semana. Esto tiene un propósito, es que si la palabra de Dios es plantada en mí, en un momento determinado yo la voy a necesitar para usarla inclusive en oración. Entonces, lea la Biblia, memorícela, medite en ella. ¿Qué es meditar? Repasar, repetir, hablarme a mí mismo, hablar entre los dientes, pensar, y ese proceso lo que va a hacer en mi ser interior es cambiar mi imaginación. Esto lo hemos hablado varias veces. Entonces, lea la Biblia, memorícela, repítala, medite en ella, declárela en oración. Pero también la palabra que hemos memorizado la podemos declarar cuando el enemigo venga y nos quiera desenfocar del paso de fe que hemos dado. Cuando el enemigo nos ataque con pensamientos, no va a pasar nada, perdió el tiempo en la oración, se volvió ya un fanático, mire que las horas pasan y las cosas siguen igual. Esos son los pensamientos que vienen del enemigo para hacer que nosotros desfallezcamos en la fe. Pero la palabra que hemos memorizado, la palabra en la que hemos meditado, la palabra que estamos creyendo, también la podemos usar contra el diablo. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, según San Mateo 4, Lucas 4, el Señor Jesucristo siempre respondió a cada tentación del enemigo diciendo, escrito está. Vamos a mirar Mateo 4:4, Mateo 4:7 y Mateo 4:10, que son los versículos donde leemos que el Señor rechazó a la tentación y al enemigo con la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo quiere poner duda en nuestros corazones para robarnos la bendición, que es la respuesta a la oración de fe. Pero así como el Señor, vamos a rechazarlo con el escrito está. Escrito está, Cristo llevó mis enfermedades, por su llaga yo soy sanado. Escrito está, Dios prospera la obra de mis manos, porque soy como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hago prosperará. Escrito está, escrito está. ¿De acuerdo? Y de esa manera el enemigo es vencido, es derrotado. Jesús derrotó a Satanás con la palabra. Así podemos nosotros hacerlo si usamos la palabra de fe. Ahora, es la palabra de Dios la que produce en nosotros el más alto nivel de fe. Por eso el segundo paso para la oración con respuestas positivas es buscar en la palabra donde está escrito aquello
que yo necesito. Es decir, donde la palabra me revela que Dios quiere, que es la voluntad de Dios, concederme mi necesidad. Romanos capítulo 10, versículo 17, en la Nueva Versión Internacional dice: así que la fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Leer el mensaje, meditar en él, memorizarlo, declararlo, ponerlo en acción, es la clave para que la fe se libere. Entonces, primer paso, decida lo que quiere. Segundo paso, lea en la Biblia donde Dios promete responder a su oración de fe. ¿De acuerdo? Número 3, pídale a Dios por las cosas que necesita. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nuestro Padre Dios quiere responder a nuestras peticiones. Toda petición que usted y yo pongamos en oración delante de Él, en el nombre del Señor Jesús, creyendo, el Padre dice: se lo doy, se lo concedo. El Señor Jesús dijo en San Juan, capítulo 14, versículo 14, el Señor nos dice esta palabra: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Repitámoslo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Esas son las palabras del Señor Jesús. Es decir, Él quiere que le pidamos, pero para hacer la oración, recuerden los pasos. Primero, decidir lo que queremos. Segundo, leer en la Biblia todo lo que alcancemos a leer, donde Dios promete que responderá a la oración de fe. Número 3, debemos presentar nuestra petición específica, aquella que decidimos: Padre, esto es lo que necesito. Tu palabra dice esto. Padre, confirma tu palabra. Esa es mi petición. Número 3, debo creer. Número 3, debo pedir. Pero número 4, debo creer que recibiré la respuesta a la oración. Es decir, debe creer que la respuesta ya es una realidad. Y no vamos a hablar esto en tiempo futuro, de recibir algún día, sino que ya está hecho. Es el tiempo presente. Recordamos lo que dice el Señor en Mateo 11:24 en la Nueva Versión Internacional. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Muy bien, debo creer que ya lo tengo, que ya tengo la respuesta a la oración. Cuando el Señor le hablaba a los discípulos después de que ellos le preguntaban sobre el por qué la higuera se había secado, el Señor les dio la respuesta. Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muy bien, el último versículo, es decir, el versículo 24, al leerlo en la versión amplificada de la Biblia, dice: cuando ores, cree y ten confianza de que se te ha concedido y lo tendrás. Cree y ten confianza de que se te ha concedido y lo tendrás. O sea, la premisa aquí es: cree que ya se te ha concedido. Yo debo tener esa certeza. Muy bien, entonces debo creer que ya tengo la respuesta. Esto va más allá de pensar con la mente. Esto no es un ejercicio mental simplemente. Yo uso mi mente en el proceso de meditación. Pero no es cuestión de que el pensamiento positivo, no. Esto es cuestión de fe. Y la fe va más allá del pensamiento positivo, porque yo puedo pensar positivamente, pero no estar seguro a la vez de que lo que estoy pensando va a suceder. Estoy haciendo es un ejercicio mental, pero la fe no es de la mente, la fe es del corazón, la fe del espíritu. Debo tener la convicción, debo andar por fe y no andar por vista. Recuerde que la mente
es la receptora de toda la información que le llega a través de la percepción de los sentidos, como también de la percepción espiritual. Pero ¿cuál es la fuente de información? Si yo suelto mi mente y la enfoco solamente en toda información que me llega a través de los sentidos, pues no voy a andar en fe. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. La vista es un sentido. Hay gente que dice ver para creer. Ese es su lema, ese es su eslogan, esa es su frase. Ver para creer. Y cuando relacionan esa declaración con lo espiritual, pues no están creyendo absolutamente en nada. La Biblia dice que la fe de Dios no se apoya en los sentidos, sino la fe de Dios nace y se apoya en la palabra. Entonces yo debo creer, Dios es íntegro, Dios lo dijo, así como Dios lo dijo, así es. Aunque con la vista veo todo diferente, aunque la tormenta es fuerte, arrecia, pero yo sé que todo está bajo control. No vivo por vista, vivo por fe. 2 de Corintios 5:7. Paso número 1, decida lo que quiere. Paso número 2, lea en la Biblia donde promete Dios la respuesta a su oración de fe. Número 3, pídale a Dios, de acuerdo a su petición, pídalo con fe. Número 4, crea que ya tiene la respuesta. No dependa de los sentidos, dependa de lo que la palabra de Dios dice. Número 5, rechace toda clase de duda. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, pongamos nuestra mente en la respuesta de Dios. Esto es clave. Poner nuestra mente en la respuesta de Dios. Debo entonces erradicar toda imagen negativa, toda sugestión, todo sentimiento o pensamiento que no contribuya con la fe. Es decir, todo aquello que venga, que diga, bueno, es que eso ya es imposible, es que eso ya está moribundo, eso ya de ahí no lo levanta nadie. No, es que ese negocio se cayó, es que definitivamente no le caí bien al jefe. Todo pensamiento contrario a la petición, erradíquelo. Toda sugestión. No, es que con esta pandemia la cosa está terrible, eso tocó fue cerrar. Pensamientos, razonamientos, lógicos, sí, pero es que la fe está por encima de la lógica. Es que la fe está por encima de la razón. Entonces siempre va a haber un combate en nuestra mente. Fe versus razón. Pero todo pensamiento, toda sugestión, todo sentimiento que esté en contra a la palabra de fe que hemos profesado en el momento de la oración, yo tengo que erradicarlo. Es decir, pongamos nuestra mente en respuestas, no en fracasos. Ponga la mente, ponga su pensamiento en la respuesta. Nuestros pensamientos son gobernados por lo que observamos. Esto lo decía, nuestra mente es la receptora de toda la información que le llega a través de la percepción, de la vista, el olfato, el gusto, los sentidos. Entonces, es necesario e imperativo que enfoquemos nuestra mente en la palabra de Dios. Pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Protejamos nuestra mente de cualquier pensamiento malo, negativo, de incredulidad. Eso es rechazar la duda. Hago resistencia a la duda. Enfoco mis pensamientos, pongo mi mente en la respuesta. Cuando yo pongo mi mente en la respuesta, algo va a pasar en mi ser interior, que se desarrollará una nueva imagen. Comenzaré a visualizar interiormente, comenzaré a visualizar el mundo espiritual, la respuesta de Dios. Paso número 1, decida lo que quiere de Dios. Número 2, lea la Biblia donde Dios promete responder a su oración de fe. Número 3, pídame lo que quiera, dice el Señor, pero pida con fe. Haga la petición, pero con fe. Número 4,
crea que recibirá la respuesta a sus oraciones. Es decir, ya lo tiene antes de pedirlo. Número 5, rechace la duda. Número 6, medite en la palabra de Dios que le garantiza la respuesta. El salmista dice, cuán dulce es para mí la meditación en tu ley. Me deleito, día y noche medito en ella. Ahora, hemos decidido, hemos descubierto en la Biblia que Dios nos promete la respuesta. Hemos hecho la oración de petición. Estamos creyendo que recibimos la respuesta a esa oración. Estoy combatiendo y peleando contra la duda. Paso número 5. Pero ahora debo comenzar a meditar en la palabra que Dios me ha dado, donde me garantiza la respuesta a mi petición. Puede ser salud, puede ser prosperidad financiera, restauración familiar o cualquier otra área de su vida que usted necesite resolver esos problemas. Esa palabra en la cual apoyó su oración, comience a meditar en ella. Meditar constantemente. Recuerde que meditar es repetir, es pensar, es hablarse a uno mismo, es musitar palabras, es declarar. Y ese proceso de la meditación de la palabra, lo que traerá como resultado es la visualización, porque la visión nuestra automáticamente va a cambiar. Cuando la información que le suba a la mente es la palabra va a transformarse en imágenes interiores. Entonces comenzamos a visualizar la respuesta. Ya lo tengo. Lo tengo. Días pasados, cuando hablábamos de Abraham, cuando cerca de los 100 años, su esposa con 90 y con todos los problemas físicos que tenía, y cuando ya las esperanzas se habían perdido, pero Dios le dijo, en 1 año volveré y tendrás a tu hijo en tus brazos. En ese momento que le llegó la palabra a Abraham así tan específica, él la creyó con su espíritu. Y cuando le llegó esa palabra, cambió totalmente la imaginación o la visualización interior, y su comportamiento fue totalmente diferente. Comenzó a reírse. Se fue a donde su esposa estaba, a la tienda. Sara le contó, Dios me habló, será madre, yo seré padre, tendremos un hijo. Y comenzaron a reírse. ¿No cree que esa risa fue la expresión de la visión que ellos tenían? Porque ellos se consideraban a un hombre tan viejo como yo y a una mujer como ella, y le nacerá hijos, se imaginaron de una vez y estallaron en risa. Meditemos en la respuesta, meditemos en la palabra de Dios. Dios hará que su palabra se cumpla en nuestra vida. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios hará que su palabra se cumpla en nuestra vida. Paso número 1, decida lo que quiere. Paso número 2, lea en la Biblia donde Dios responde, donde Dios promete que dará la respuesta a su petición. Paso número 3, pida, pero pida con fe. Paso número 4, crea que recibirá o que ya tiene. Crea que ya tiene la respuesta, que es la voluntad de Dios concederle, y por lo tanto ya eso es un hecho. Número 5, rechace la duda. Número 6, medite en la palabra. Y número 7, dele gracias a Dios, dele gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos quiere decir no se preocupe, deje de preocuparse. No se angustie, no entre en ansiedad. El Señor Jesús, ¿cuánto nos habló de esto? ¿Cuánto nos habla en su palabra? ¿Por qué están preocupados y ansiosos? Ahora, la ansiedad, la preocupación debe erradicarse de nosotros. Una persona de fe está confiado en Dios. Entonces, ahora le damos gracias a Dios. Mientras estamos ansiosos y preocupados, el orar y ayunar no funciona.
Debemos orar con acción de gracias, aunque aún no veamos las respuestas. Hay respuestas que son instantáneas, hay otras que vienen luego pero llegan, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Cuáles son los 7 pasos para tener respuesta a la oración de fe? Recuérdelos y practíquelos, porque no se trata de aprendernos la lista, sino esto es para que lo practiquemos, porque esto va a funcionar, porque esto funciona. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Número 1, decidir. Número 2, leer en la Biblia, donde Dios promete darme respuesta a esa petición. Número 3, pedir con fe. Número 4, creo que la respuesta ya es una realidad. Cuando estoy pidiendo, creo que ya lo tengo y lo recibo. Número 5, voy a rechazar toda la presión del enemigo con la duda. Voy a poner mis pensamientos en las respuestas y rechazo la duda. Número 6, voy a meditar en la palabra de Dios, la que me garantiza la respuesta. Y número 7, le damos gracias a Dios. Vamos a hacer una oración de fe para aquellos que aún no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal. Es una decisión. Crea, reciba salvación, reciba perdón de pecados. Usted será un hijo, una hija de Dios con plenos derechos. Y practique la oración después para que tenga respuestas milagrosas. Danilo, diríjanos en la oración de conversión. Usted que está decidido a aceptar a Cristo, coloque la mano sobre su corazón y repite esta oración. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Hoy reconozco que soy pecador, me arrepiento y te pido que tu sangre preciosa me limpie, me lave de todo pecado. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador personal. Creo en mi corazón que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que te encarnaste, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Sé, Señor, que vives en mí a partir de hoy. Y te pido, Espíritu Santo, que manifiestes tu gloria en mi vida para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Manténgase con sus ojos cerrados. Padre, te pido que confirmes la buena palabra. Mira, Señor, a estos hombres y mujeres que han hecho la profesión de fe en este momento. Padre, extiende tu mano poderosa sobre ellos, líbralos de toda angustia, de toda incredulidad. Espíritu Santo, llénalos con tu santo poder. Obra un milagro, Señor, en su espíritu, trayendo nueva vida, la vida abundante. Y obra, Señor, en su cuerpo y en su familia. En tus manos los entrego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito para que pongamos en práctica estos pasos y disfrutemos de las respuestas milagrosas de Dios. Recuerde que la oración es un privilegio. Ustedes y yo podemos usarlo o no usarlo. Pues si no lo usamos, perdemos. Pero si usamos el privilegio como Dios dice que debemos usarlo, somos ganadores. Un abrazo para todos. Gracias por su generosidad. Gracias por su tiempo. Bendiciones. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361. Sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Contador, calle 135, número 17A39. Sábado 10 y 30 de la mañana y domingo 10 y 30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248.